Hola, buenas noches. Estamos en riguroso directo en Invertir en Familia. Soy Carlos. Hoy quería contar un poco cómo ha ido evolucionando desde que el Euribor teníamos desde el 2018, si no recuerdo mal, en tipos negativos y cómo hemos ido subiendo poco a poco hasta la semana pasada que alcanzábamos ya el Euribor por encima del 2%. ¿Qué significa esto? Obviamente, con la pandemia en 2020, todos los gobiernos centrales tomaron la decisión de emitir más moneda. Esto significa más dinero en tus bolsillos, o no en tus bolsillos, sino en el mercado en general. Ese dinero ha hecho que se genere obviamente una inflación, porque si tú haces que la oferta monetaria crezca, vaya hacia arriba, la demanda, en definitiva, se resiente y tiene que haber más compras y lo que hace que haya más oferta de dinero en el mercado hace que la gente vaya a comprar más y demande más cosas. Obviamente, esa subida en la demanda hace que la inflación se haya incrementado, lógicamente, y de una manera bastante desbocada, sobre todo por el tema de del petróleo, de la gasolina, del gas natural, de todas las materias primas. Entonces, un cierre de fronteras con el tema del COVID, unos estímulos económicos que han ido increciendo por parte del mercado, no del mercado, sino de los estados, hace que no haya una mayor productividad porque las empresas han cerrado durante un año entero o incluso más en China, porque en China incluso está habiendo periodos que están cortando, que están haciendo cierres incluso en el año 2022, cuando ya está clarísimo que hay una vacuna y que no tiene mayor sentido el hecho de cerrar, hace que no haya una productividad real. Y al no haber una productividad real, lo que haces es, al emitir más moneda, haces que la gente vaya a hacer más compras, pero realmente no haya un producto que se haya producido durante ese tiempo. Eso hace que eh, la inflación crezca, que sí, que obviamente el conflicto entre Rusia y Ucrania pues no favorece y obviamente menos para Europa cuando no tiene oferta ni de gas natural ni de petróleo y lo que hace es que esa inflación se vea aún más perjudicada y sobre todo en los países europeos la inflación sea mucho más alta que en otros países. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo dentro de Europa, que no de la Unión Europea. Suiza. Suiza siempre se queda al margen de los conflictos. Suiza se queda al margen de yo ni estoy con Ucrania ni estoy con Rusia. Yo sigo manteniéndome al margen, yo quiero seguir manteniendo mis reservas de gas natural porque me interesa. Y me da igual los conflictos que haya entre esos países. Obviamente, pues en Suiza la inflación es alta, pero no llega ni al 5, ni al 6, ni al 7, ni al 10% que está alcanzando en países de la Unión Europea, porque se ha mantenido al margen. Obviamente, países que, aunque no son productores, han seguido manteniendo los acuerdos con países productores de materias primas, pues hace que esa inflación no sea tan alta. Sí, puede haber un 2, un 3, un 4%, pero no llega a los escandalosos 8 o 10% de países del sur de Europa, de la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo qué mecanismos tienen los países para enfrentarse a esa inflación que ellos mismos habían provocado, obviamente? Porque si yo emito más deuda, o sea, emito más deuda, perdón, emito más moneda, le doy a la maquinita del dinero y pongo el dinero a funcionar, lo que hago es que la gente compre más al final y haya más inflación. ¿Y qué ocurre con eso? Pues han hecho todo lo contrario. Los bancos centrales suben los tipos de interés, pasamos del menos 0,4% del Euribor
al 2% y hace que ralenticemos la economía. Hay menos... ¿Cómo funciona? El Banco Central Europeo, si pone un tipo de interés del 2%, ese es el tipo de interés al que se van a prestar el dinero a los bancos comerciales. Es decir, yo, Banco Central Europeo, le presto dinero al Banco Santander y el Banco Santander lo recibe, pero tiene que pagar el 2%. Antes el Banco Santander directamente no pagaba, sino que recibía pasta por recibir dinero. O sea, es un sinsentido. Eran tipos negativos. Y obviamente, para poder pagar ese 2%, el préstamo al consumidor final va a ser mucho más alto. Pues será Euribor más 2, Euribor más 3, tipos fijos que ya los vamos a ver muy difíciles, por lo menos en tema hipotecas. A lo mejor en préstamos personales, pues puedes ver tipos que ahí estaban en un 6% o en un 5% y los vamos a ver al 8 o al 10%, porque el riesgo está ahí. Entonces, es la única manera que tienen los bancos centrales para que esa inflación se reduzca. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente eso hace que la economía se ralentice, porque las empresas procurarán no pedir tanta deuda. Yo voy a ir al banco, pero voy a endeudarme en la manera de lo posible con menor cuantía, porque tengo que pagar unos intereses mucho más altos. Entonces, obviamente, también los bancos reforzarán el tema riesgos y será más complicado acceder a ese crédito. Entonces, quería ver, sobre todo en este directo, en este primer directo, explicar un poco el tema de los tipos de interés y por qué han ido subiendo y cuál es el objetivo, que es bajar la inflación o por lo menos reducirla y no estar en 2 dígitos de inflación. Y nada, muchas gracias y bienvenidos a este primer directo.